Muy buenas noches, amigos. Yo soy Clifford Gutiérrez y sean bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y sabe que cada sábado tiene una cita conmigo para que formemos una sociedad mucho más crítica. Todos estarán preguntando, ¿qué tenemos esta noche? Esta noche tendremos un debate entre una postura religiosa y una postura no religiosa para debatir y discutir acerca de la religión en la actualidad y de la existencia de Dios. Así que es un tema muy trascendental y es necesario que usted esté sentadito en su sofá a ver el programa. También en el análisis de la semana estaremos analizando acerca del pacto que está formulando el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos en esta futura contienda electoral. Así que empezamos, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Sean bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua, el programa más visto de la región costera del departamento de San Marcos. Quiero saludar al público fiel de San Rafael Pie de la Cuesta, San José el Rodeo, aquí al municipio de Malacatán, San Pablo, Catarina, Ayutla, Pajapita, por estar siempre pendiente cada semana de Sin Pelos en la Lengua. Quiero mandar un saludo al ingeniero González hasta Ayutla, San Marcos. Gracias por ver el programa semanalmente. Y también antes de entrar en materia, antes que nada, quiero mandar una felicitación y un mensaje de apoyo al gremio periodístico de Guatemala. A felicitarlos por la gran labor que realizan, que aparte de conseguir la noticia, están poniendo en riesgo sus vidas. Sepan que estamos con ustedes y sigan haciendo valer de esos derechos constitucionales que como personas tenemos garantizados. Así que empezamos. ¿Qué les parece si empezamos el análisis de la semana? Esta semana salió publicada la noticia acerca, se las voy a leer, el Tribunal Supremo Electoral prepara pacto de ética para evitar la violencia. Entonces, se estará publicando ahorita la noticia acerca de este pacto de ética que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Según Jorge Mario Valenzuela, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el documento contiene una serie de compromisos, entre ellos la ausencia de violencia, de ataques verbales y físicos y de campaña negra, y esperan finalizarlo antes de la convocatoria. Pero, ¿cuál es esta situación y qué análisis podemos sacar de este pacto que está formulando el Tribunal Supremo Electoral? ¿Para qué realizar un pacto si tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala y una ley electoral de partidos políticos, que tanto la Constitución Política garantiza nuestros derechos individuales, como la ley electoral garantiza los procesos electorales e instituciones para garantizar un ambiente electoral mucho más transparente? ¿Para qué realizar este pacto? Esto nos damos cuenta de algo importante, de que este pacto significa la falta de carácter y carencia en el papel del Tribunal Supremo Electoral al momento de regular prácticas ilegales en materia electoral. Si se cumplieran los estatutos de la Constitución Política y la ley electoral y de partidos políticos, amigo televidente, no hubiera necesidad de hacer estos pactos de ética. Les voy a poner un ejemplo. El artículo 62 bis de la ley electoral y de partidos políticos establece una clara diferenciación entre proselitismo y campaña electoral. Si los partidos políticos y si el Tribunal Supremo Electoral sancionaran y los partidos políticos cumplieran estos estatutos, pues sería una campaña en orden y transparente. Es cierto, la ley electoral y de partidos políticos tiene grandes carencias, como la falta de regulación del techo presupuestario en el financiamiento de los partidos. Existe, pero se debe reforzar. El tiempo equitativo en radio y en televisión. No importa si es un partido político pequeño o un partido político grande. Ambos partidos deben tener las mismas garantías y competir con las mismas reglas. Y también hasta su carencia de institucionalidad que tienen. Los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral tomaron posesión en marzo del año pasado. Pero no se supone que existió desde el año pasado, que fue en marzo,
un tiempo prudencial para elaborar una propuesta y una iniciativa, una reforma integral a la ley electoral y de partidos políticos? ¿No se supone que debieron hacer eso? Y es más, la ayuda de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como la voluntad política del Congreso de la República. Así que, mucho ojo, no existirá legitimidad en el pacto, porque podemos darnos cuenta que son patadas de ahogado del Tribunal Supremo Electoral. No son acciones eficaces y claras, y la voluntad política de cambiar este escenario electoral, no muy prometedor. Así que autoridades del Tribunal Supremo Electoral y diputados al Congreso de la República, en estos momentos no vengan a decir a que ya no hay tiempo en realizarlo, si los diputados tuvieron 4 años en reformar la ley electoral y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieron 1 año para proponer una mejor reforma integral y no un simple pacto de ética. Así que será usted quien desarrollará estas conclusiones de este análisis de la semana. Esto fue el análisis de la semana. Al inicio del programa les comenté de que la entrevista y la discusión y el debate de esta noche va a ser muy prometedora. Les comenté que vamos a tener a un invitado con una postura religiosa cristiana y a un invitado con una postura no religiosa, que nos van a dar sus argumentos y sus opiniones acerca de la religión en la actualidad y de la concepción de Dios. Entonces, es un debate que no se hace a menudo en la televisión. ¿Por qué? Porque este es el objetivo de Sin Pelos en la Lengua, discutir temas que la misma sociedad tiene miedo, que la misma sociedad no se anima o no quiere tocar. Pero en este programa, todos estos tipos de temas los vamos a abordar. Los vamos a abordar. Así que, también, para saber un poquito de este debate que vamos a tener, en el transcurso de la historia humana nos hemos dado cuenta, en el desarrollo, de que las civilizaciones humanas han tenido diferentes religiones, diferentes dioses, como la civilización egipcia, la civilización china, la filosofía oriental, y también en las épocas mucho hace 2000 años, como fue el judaísmo, lo que es el hinduismo, el budismo. Es decir, la sociedad tiene una diversidad en creencias en el mundo. Entonces, ¿para qué sirven estas religiones a menudo? Para descubrir y creer cuál fue el origen como nosotros, como seres humanos. ¿Cuál fue el origen de la vida? Como todos sabemos, la postura religiosa, la postura judío-cristiana, establece el origen de la vida como una creación divina, como lo establece el libro de Génesis. Pero también está la postura y el avance científico que establece que el origen de la vida fue a partir de una gran explosión en un universo y las fuerzas de la física han contribuido a que hayan existido seres vivos. Entonces hay dos posturas muy antagónicas. Y es por eso que a partir de todas estas creencias se forman las religiones, como una forma legítima de creer en alguien superior al ser humano y pues para rendirle culto y para tener la propia felicidad del ser humano. Así que, como les dije, tenemos dos fundamentos. Por una parte, las Sagradas Escrituras, que es del cristianismo, y por otra parte, el avance científico. Y precisamente estas dos posturas vamos a discutirlas esta noche. Así que, amigos, las preguntas del programa. Vamos a saber qué relación existe entre la moral y la religión. ¿La religión es tolerante o intolerante? Bueno, está interesante y más adelante vamos a discutir al respecto. Quiero hacer una aclaración. Este debate no es para dividir a la población, sino al contrario, es para crear ambientes de tolerancia y respetar las opiniones e ideas de nuestro prójimo, de nuestros amigos y de la persona tercera, para respetar las ideas diferentes. Y además, porque usted lo pidió, realizamos este debate con fines académicos y educativos. Así que es por eso necesario que haga yo esta aclaración antes de empezar con la entrevista. Déjenme decirles que en Malacatán ya hay una modalidad de prensa escrita y es el Sol de Occidente, que ya empezó a circular en su primera edición, en la edición de marzo. Y déjenme decirles que está muy interesante y tiene a su servidor Clifford Gutiérrez como columnista de este periódico, y pues los invito
a que estén pendientes de la segunda edición y de esta edición también del Sol de Occidente que ya está circulando. Así que amigos, no olviden mandarnos su mensaje de texto sobre qué piensa del tema de esta noche. ¿Cuáles son sus posturas y sus ideas acerca de este debate académico y educativo que vamos a tener esta noche? No olvide visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube, donde se estarán publicando los programas de cada semana. Así que, ¿usted sabe quiénes serán las dos personas que nos acompañarán esta noche? Se los diré después de este receso. Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Gracias por seguir en Sin pelos en la lengua y pues vamos a empezar en este debate. Pero antes déjenme decirles que pueden visitar nuestra página en Facebook y mirar nuestros programas en YouTube que se están publicando semanalmente. Además, si usted tiene un comentario, una postura o una crítica que hacer al tema que vamos a hacer esta noche, no olviden mandarnos su mensaje de texto, que los vamos a estar leyendo en el transcurso del programa. Antes de presentar a los invitados que tengo esta noche, quiero aclarar de que este debate no es para dividir a la población, sino al contrario, es para crear ambientes de tolerancia y de respeto por las personas que piensan distinto de uno. Para eso sirve este debate. Y además, porque usted lo pidió, usted me lo decía en las calles, usted televidente me hacía la sugerencia de tocar este tipo de temas, este debate se hace con fines académicos y educativos. Así nada más. Así que es necesario que haga esta aclaración. Bueno, tengo esta noche dos invitados y quiero presentar primeramente al pastor Rufino Amador. Pertenece a la iglesia misionera Dios de Pactos. Tiene 21 años como pastor de dicha iglesia y estudió 2 años en Cuba acerca de la doctrina marxista con el materialismo histórico. También tengo el gusto de presentar al profesor Antulio Escobar Cárdenas. Es licenciado en Pedagogía, tiene un diplomado en Administración y Dirección de Escuelas Rurales por parte del CREFAL en Michoacán, México. Diplomado en Liderazgo Comunitario en la Universidad de Texas y también tiene un diplomado en Derechos Humanos del Arzobispado y la Oficina de Derechos Humanos. Señores, ¿cómo están esta noche? ¿Cómo están de calorcito? Muchas gracias, gracias Clifford por invitarme a ser partícipe de su programa. Creo que es Sin pelos en la lengua, Así ¿verdad? es. Y creo que es una bendición pues, para mí poder compartir, poder ser partícipe de este programa. Gracias por invitarme, gracias por participar en este debate. Muchas gracias. Bueno, este calor es bueno para el programa. No solo hay calor ambiental, sino hay calor humano. Gracias por invitarnos. Yo creo que estamos en la mejor postura de aportar parte de la experiencia, claro, de los conocimientos que hemos adquirido, no por tanto estudio, sino por viejos. Así es. Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, muy interesante. ¿Qué les parece si empezamos a discutir? Como ya lo dije anteriormente, este programa se hizo para discutir acerca de las religiones. Sí. Está el profesor Rufino defendiendo una postura religiosa y está el profesor Tulio Cárdenas defendiendo una posición no religiosa. En el transcurso y desarrollo de la humanidad nos hemos encontrado que la sociedad se ha dividido a partir de diferentes creencias. Para poner un ejemplo, el cristianismo. El cristianismo tiene diferentes credos, el catolicismo y las ramas protestantes, como el evangelismo, el adventismo y otro tipo de creencias. Desde su postura, pastor Rufino, ¿las religiones unen o desunen a la sociedad? Bueno, es una de las cosas que si lo vemos desde un punto de vista de culto en el aspecto cercano a uno o en el aspecto organizacional. El propósito siempre de la religión es unir, tratar de unir a sus feligreses, ¿verdad? O sea, no es el propósito de Dios desunir a la humanidad, sino unirnos. Porque en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, de tal manera que el principio fundamental de Dios o de la religión es unir a sus feligreses o a unir a la humanidad. Creo que no queremos nosotros vivir en guerra, queremos vivir en paz. ¿Qué piensa, profesor? Bueno, a través de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha estado desunido. Y a partir de las religiones hay mucha divergencia.
No solo en el cristianismo, hay divergencia en el hinduismo, hay divergencia en el taoísmo, hay grupos pues, que se han formado. Yo más pienso que es el uso de la religión como política para dividir. El uso de la política que hace la religión. Los fundamentalismos son frecuentes. Y no se dan fundamentalismos solo a nivel del Islam, de los hindúes, sino se dan fundamentalismos a nivel general. Póngale, cuando vemos las cuestiones bíblicas, vemos de la Biblia del Antiguo Testamento, vemos que Moisés es un fundamentalista. Así, él dice, pasará del otro lado del Jordán y todos aquellos que no son escogidos hay que pasarles. O piensen diferente. Sí, pues. Hitler dice lo mismo, sin ser religión, ¿no? Y hay alguien ahí, algún profeta que dice que toda la piel negra es maldición de Dios, hay que eliminarlos. Hitler decía lo mismo. Entonces, la política o la religión ha desunido. Y en nuestro medio, yo he tenido algunos casos, yo soy amigo de muchas personas, hay alguna persona que se mete a alguna secta religiosa y comienza a tratar a sus papás de impíos, de diabólicos. O alguien le dijo, fuiste al servicio religioso de fulano y tal. No, porque Jehová nos indica que no debemos estar asistiendo a lugares inmundos, porque las iglesias son inmundas, solo la mía es buena. Entonces hay fundamentalistas. ¿Qué piensa, pastor? Pues, ¿Qué piensa con la postura del profesor? La verdad es que no es la religión como tal, o sea, porque la verdadera religión, dijo Cristo, es aquel que ayuda al pobre, ¿verdad? Que visita al huérfano, que visita a los enfermos, ese es el verdadero religioso. Sí. Yo pienso que la postura del Señor es tratar de hacer una verdadera religión uniendo a sus escogidos o uniendo a sus seguidores, ¿verdad? Pero en sí no es la religión la que desune, ¿verdad? Sino más bien se trata de unir. Lo que desune es la forma de pensar de las personas, porque qué bonito si todos pensáramos por telepatía, ¿verdad? O habláramos o pensáramos por telepatía. O sea, ellos pensaran igual que mí, pero no es así. O sea, yo pienso diferente, él piensa diferente, ¿verdad? Y surge con respecto a los problemas doctrinales o dogmáticos, ¿verdad? Pienso de que la religión une. Porque si usted mira, por ejemplo, en los diferentes organismos, organizaciones, hay reglas. Por ejemplo, en el deporte hay reglas. ¿Cuál es el propósito de las reglas o de los principios que se rigen en los jugadores? Es unirlos para que puedan ganar un juego, ¿verdad? Pero en general no todos ellos piensan iguales. Piensan basado a un principio. Ganar, ganar, ganar. Entonces, el principio de la religión como tal, ¿verdad? Es ganar gente y unirlas para que la sociedad o para que el mundo viva diferente. O sea, el propósito de la religión como tal, ¿verdad? Es tratar de unir al ser humano, que piensen con amor, que vivan con amor, vivan diferente, en una vida diferente dentro de la sociedad. ¿Y a qué se debe entonces, para ambos, a qué se debe entonces que han existido cada vez? Hay nuevos credos, hay nuevas creencias, en donde personas que creían antes en algo se separan y fundan su propio grupo. ¿Qué sucede con este fenómeno social? Yo creo que es parte de los complejos del hombre. Complejos de inferioridad y superioridad. Es que yo soy el escogido. No, es un complejo, ¿eh? Es que nosotros, el pueblo escogido de Dios, dice. Desde ahí comienza ya la división. ¿Y los otros qué? Póngale que tenemos, digamos, algunas sectas que se consideran la unción de Jesús, ellas. ¿Y las otras qué? También son cristianas. El problema es de complejos, de conducta humana. Tal vez no tanto de religiosidad, sino de la problemática de la conducta humana.
Y también los líderes que vienen a meter eso. Digamos, incluso se dice católicos y cristianos. Yo he ido a la iglesia católica, son cristianos, yo no soy religioso. Y yo voy a los mormones y también son cristianos. Y son evangélicos también. ¿Usted qué es, católico o cristiano? Dicen algunos, no. Usted es católico o protestante, ¿verdad? Es decir, que hay, porque surge a partir de 1500 y pico con Lutero, protestando contra el Papa. El Lutero mismo era un cura, ¿no? Entonces, más es el complejo de creernos únicos y escogidos. Yo creo que por ahí está la cuestión. Y en ese sentido yo creo que los pastores tienen que influir mucho, que no somos ni distintos, ni los mejores, ni los... Yo pienso que es complejo que se le meten en cada una de las sectas. Yo no voy a la otra porque esa es diabólica, yo no voy a la otra porque esas toman vino, yo no voy a la otra porque estas... no, es una cuestión solo de detalles. La esencia del amor al prójimo es la que se pierde muchas veces en las sectas por estar viendo detallitos que no tienen nada que ver con la... Ahora que usted habló, ¿cómo conciben ustedes la idea de la existencia de Dios? Desde su punto de vista, Pastor Rufino. Bueno, eso es una realidad, porque si nosotros miramos el universo, tiene que haber hecho alguien que tenía un buen diseño, ¿verdad? Como mi amigo Clifford que está ahí, tiene un buen diseño, yo tengo un buen diseño. Y para eso, o si usted mira una casa desde su punto de vista, dice, ¿quién hizo este edificio, verdad? Tuvo que ser, o qué bonito este edificio, tuvo que ver un buen diseñador, ¿verdad? Entonces, en el concepto de la palabra, o del concepto de la teología, hay alguien que hizo esa fundación, o hay alguien que hizo esa edificación, me hizo a mí, hizo el universo de tal manera tan perfecta. Si nosotros miramos el eje de la tierra, que ese no se desvía ni un milésimo, ¿verdad? Porque si se desvía, entonces hay problemas, hay grandes desastres. Entonces tuvo que haber un diseñador muy bien preparado, y ese es Dios. Usted, profesor, ¿cómo concibe la idea de que Dios existe? Bueno, desde la posición también, como hablaba el pastor, desde la posición creacionista también, desde la posición de un Dios personal y que esté presente en cada uno de nosotros. ¿Cómo concibe usted esto? Fíjese que solo le quiero decir algo. Usted tiene su programa, el pastor tiene su iglesia. Yo tengo mi Dios, el pastor tiene su Dios, usted tiene su Dios. Usted tiene su fortuna, el pastor tiene su fortuna, yo tengo mi fortuna. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo algunos éxitos y tengo algunos fracasos. Pero cuando duermo, tengo Dios, tengo fracasos. Todo en la vida es una ilusión. Hasta Dios es una ilusión. Es decir, que es el misterio. ¿En base a qué establece que Dios es una ilusión? Es el misterio donde nosotros no podemos entrar, ¿verdad? Nuestra mente es muy pequeña para saber que conocemos a Dios, demasiado pequeña. Yo pienso que, póngale usted cuando nos imaginamos una distancia de 20,000 años luz, y las hay. ¿Cómo cabe en mi mente esa distancia? Y si Dios hizo esa distancia, ¿cómo va a caber la idea de Dios en mí? Es decir que no lo conozco. En primer lugar, yo no conozco a Dios. Presiento que sí, pero son mis creaciones mentales. Imaginarias, dice usted. Sí, esa es la ilusión. Como es la ilusión cuando uno duerme, cuando duerme se quitan las ilusiones. Y desde la postura creacionista, ¿cómo concibe a Dios? Bueno, vamos a ver que a pesar de que yo digo que es una ilusión, Dios es una ilusión. Esa ilusión puede existir y pudo crear una célula. Creó una célula, pero esa célula evolucionó, porque digo, ¿cómo dice? Nacer y ¿qué? Multiplicados, ¿verdad? Entonces es una teoría panspérmica, o sea que Dios hizo una célula y de ahí comenzó a evolucionar a través de millones de años. O sea que usted establece que desde la creación hay una teoría ecléctica, en donde reúne la teoría creacionista, donde existe una intervención divina, pero también estableciendo de que fue evolutiva. ¿Qué piensa, pastor? ¿Está de acuerdo con lo que dice la palabra? Que en el principio creó los cielos y la tierra, ¿va?
y posteriormente hizo al hombre, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Cuando hablamos de evolución de las células, sí es cierto, evolucionan las células porque sí evolucionan. Nuestro cuerpo va evolucionando a medida que uno va creciendo. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero ¿Y de una especie? Ahora, de la especie, entonces diríamos que los monos ya estarían, ya a esta época ya serían seres humanos, ¿verdad? El mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. Entonces, no cabe la doctrina de Darwin aquí, ¿verdad? Porque la doctrina de Darwin dice que bajo la observación de las especies, entonces mira que el mono es diferente a todos los animales, ¿verdad? Y que se parece al hombre en su forma de actuar. Pero yo digo, el mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. De que va cambiando su forma de vida conforme se va alterando el ambiente ecológico, sí, los animales van cambiando, van adaptándose a esa sobrevivencia del ambiente, ¿verdad? Pero no es que el mono va evolucionando para hacerse hombre. Aunque puede tener eso de la teoría de los miles de años, eso es falso, ¿verdad? Porque imagínense que ahorita, desde los años 1800 comenzó la industrialización, ¿verdad? La revolución industrial en Inglaterra. La revolución, entonces, ¿cuántos años tenemos? No tenemos, pero ni 300 años. Y mire, en 300 años, ¿cómo hemos avanzado ahorita la tecnología? Ahora, si habláramos de miles de años, entonces, ¿cómo estuviera la tecnología? O sea, ya anduviéramos en el aire, cada quien anduviera con su avión, o no sé cómo anduviéramos, ¿verdad? Entonces, si habláramos de eso, entonces, la situación de nosotros en este tiempo fuera muy diferente. Usted establece que la teoría evolutiva no cabe en esta postura No creacionista. cabe. Profesor, ¿qué piensa de eso? Yo, digamos, de acuerdo a las cuestiones de las eras, ¿verdad? Póngale, los chinos nos hablan de 70,000 años ya Sí. de la creación, ¿verdad? Los cristianos o los hebreos nos están hablando de 6,000 años, que ya viene el séptimo. Es decir, que son cantidades muy relativas, es decir, que y cuando hablamos de millones de años, es decir, que no sabemos exactamente cuándo se creó la primera célula. No sabemos cuándo la energía se juntó e hizo las primeras proteínas, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que los azúcares son una condensación de la luz, el agua, el aire y algunos minerales, ¿verdad? Los azúcares. Entonces, ¿en qué tiempo, desde cuándo el Sol está ejerciendo eso? 1 millón de años, 2 millones, y nosotros solo tenemos historia de 6,000 años. Los chinos la tienen un poquito más adelante. El pastor Rufino estableció de que hay inaplicabilidad de esta teoría evolutiva. ¿Usted cree también que no aplica la teoría evolutiva o sí? Pues yo creo en eso. No, es decir, que son creencias, ¿verdad? No hay una verdad absoluta. Sí, pues, pero desde Sí, su posición. Porque imagínese, estamos hablando de la creación de Dios de una forma como mágica, ¿verdad? Como algo Ajá. que vino así. Pero antes de la creación del Edén, Nínive tenía ya una población de 70,000 habitantes. ¿O a dónde se fue Caín a conseguir mujer, verdad? Es decir, que ya habían pueblos cuando se comienza la creación. Ajá. Ya habían pueblos. Es decir, que la humanidad existe mucho antes de la teoría de la creación. Porque lo mismo estaríamos diciendo, ¿qué es más? Aquí los mayas crearon a los 4 capitanes, ¿verdad? Juncamé, Quibalán, en un tiempo también más o menos del periodo israelita que tenemos, ¿verdad? O de la historia de la Biblia. También tendríamos que crear la duda de si también estos están en la verdad, ¿verdad? Pero como una religión vino a conquistar, a esto no le damos importancia. Dice que creó los primeros 4 capitanes. Yo pienso que podríamos darle el beneficio a la duda, pero de acuerdo a las eras Ajá. geológicas y toda la cuestión, yo pienso que hubo una evolución y que la creación del mundo no pertenece a 6,000 años ni 7,000 años. Es mucho más antigua. Y una cultura sí
se asentó, digamos, en determinado pueblo y escribió su historia y cómo la escribieron los mayas, cómo la escribieron los hindúes, cómo la escribieron los chinos, ¿verdad? Ellos tienen nociones de 70,000 años antes de Jesús, ¿verdad? ¿Está de acuerdo, Bueno, pastor? en cuanto la Biblia no dice cuándo fue que se formó el mundo, ¿verdad? Pero habla de la formación del ser humano, ¿verdad? Porque, digamos, la creación del globo terráqueo, ¿verdad? O en sí de todo el universo no tiene no hay un documento que diga que se creó en tal tiempo, ¿verdad? Sino que la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego hizo al hombre para que habitara, para que procreara, para que se multiplicara, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo? Se cree que de la creación del hombre hace 6,000 años, pero no exactamente, en la teología no dice cuánto tiempo tiene la tierra de estar, o sea, no se establece un parámetro. Bueno, ahora, tal vez no logramos concluir, pero no importa, porque eso es lo importante, que existe una sociedad de disensos, ¿verdad? Porque cada quien tiene una crítica y un argumento sustentado para reforzar lo que dice. Ahora vamos a seguir en esta tendencia de la religión. Podemos decir que a partir de la creación de las religiones y de la evolución de la misma sociedad, porque la sociedad que tenemos en el 2015 no fue la misma en el año 1500, no es la misma. La religión se ha convertido en una organización tolerante o intolerante. Profesor. Bueno, de acuerdo a las cuestiones mundiales que se vienen dando, yo creo que hay mucha intolerancia. Y algunos, pues, siempre criticamos a religiones que no nos pertenecen, ¿verdad? Sí. Nosotros criticamos al Islam, ¿verdad? Pero los bombardeos de los países occidentales en nombre de Dios a Irak, o los bombardeos o la bomba atómica a Hiroshima, ¿eh? Yo creo que por ahí se pone la religión, se pone la creencia en Dios como un motivo político para invasiones. Yo creo que nos hemos puesto más intolerantes. Y lo digo así porque, digamos, póngale, se le contaba al pastor hace un rato. Hay alguien que se vuelve de una religión y va a tratar a sus papás de impíos, de diabólicos. Viene otra y usted no entra a la iglesia porque esos son... La Biblia dice que no hay que entrar a lugares inmundos. Es decir, que todas las iglesias que no me pertenecen, por el complejo. El complejo de inferioridad. Es decir, yo me siento inferior, entonces no trato de acercarme a los otros. No vemos a las iglesias como iguales, no vemos a los hermanos como iguales. Incluso hay hermanos, mis hermanos de religión son ellos. Ustedes son solo de papá y mamá, pero ustedes ya no son mis hermanos, aquellos son mis hermanos. Entonces hay intolerancia, hay intolerancia, es decir que muchas religiones han venido a agravar la intolerancia. El profesor dijo que hay intolerancia, la religión fomenta la intolerancia. ¿Usted qué piensa, pastor? Bueno, es relativo este asunto, porque, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que la tolerancia debe ir en el camino del respeto, ¿verdad? Hacia los demás, porque yo no puedo cambiar tus ideales, mi hermano. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra manera. Volvemos casi a lo mismo que planteamos en lo primero, ¿verdad? O sea, mi propósito es tratar de transmitirte una idea para que tú cambies, porque la tolerancia es tolerar a una persona, aguantarle pues a eso, ¿verdad? Y cuando a veces nosotros nos ponemos a discutir sobre asuntos que en vez de estar haciendo algo bueno, estamos agravando la situación, ¿verdad? O estar discutiendo cosas. Mire, la Biblia fue escrita para que, en cierta manera, o para que la cumpliéramos, no en cierta manera, para que la cumpliéramos. Es un reglamento, para mí se hizo un reglamento, ¿verdad? Para cumplirlo yo. Así como en la vida militar, ¿verdad? En la vida militar te dan un reglamento, si lo cumples, bueno, recibe honra, si no lo cumple, ya sabe lo que te va a pasar, ¿verdad? Entonces, para mí, la palabra de Dios es un reglamento. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ser intolerantes o tolerantes, por eso digo que es relativo, o sea, hay... Actualmente, ¿cómo concibe? ¿Existe tolerancia o intolerancia en la religión? Actualmente. Bueno,
Por eso yo me marcaba que en este caso, ¿verdad? Hay intolerancia, ¿verdad? Hay intolerancia. ¿A qué se debe esa intolerancia? Se debe a las diferencias de pensamientos, ¿verdad? A la diferencia de pensamiento, ¿verdad? Pero qué bonito sería, bueno, de que nos respetáramos el uno al otro, porque de eso se trata la tolerancia, de ir por caminos del respeto, de la libertad y el bien del ser humano. Ese es el objetivo, ¿verdad? Si nosotros como cristianos, como hombres de Dios y como hombres que guiamos al pueblo, debemos guiarlo por tratar de tolerarnos, porque eso es lo que cuesta, ¿verdad? Eso es lo que cuesta, ¿verdad? Ser tolerante, ¿verdad? Por ejemplo, viene tú y yo te estoy hablando de Cristo, Clifford, y después de repente te pones enojado conmigo. Ajá. Pero como yo sé que en Dios tenemos que tener amor, entonces yo tengo que tolerarte en cierta manera. Y les voy a poner un ejemplo claro. Déjenme decirles algo. Según el libro de Génesis, basémonos en los principios judío-cristianos. En el libro de Génesis, donde estipula la creación, habla del hombre y de la mujer. ¿Qué pasa con el homosexualismo y la religión? ¿Existe tolerancia en este caso? Bueno, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? No creó al hombre del mismo sexo, porque si Dios, Él es un buen diseñador. Yo dije, hablamos del diseño de Dios, ¿verdad? Dios creó o hombre o mujer, pero no creó hombre y mujer al mismo tiempo, porque no existe. Eso es como que sí hablaba de un complejo de inferioridad, o a veces pues quizás tuvo una vida muy diversa en su familia, o tuvo maltrato y quizás buscó otra forma de vida que no fue la correcta, ¿verdad? Pero eso viene a darle pauta a la formación de la familia, o en la formación que se debe o que se tiene en la familia. Porque si la familia no sabe educar a sus hijos, entonces el mundo ahí está. Mira, ahí está el pueblo, ahí está la gente que anda en la calle agarrando a quien encuentre para llevarlo a hacer cosas que no están buenas, pues. Entonces la educación, todo este asunto viene como decía, a dar origen en el hogar, ¿verdad? Por la falta de orientación, en otras palabras. ¿Qué piensa usted, profesor? Desafortunadamente, vemos que siempre se toman algunas cosas muy a la ligera. A la ligera, ¿verdad? Póngale que en el homosexualismo, como el otro, como el lesbianismo. Bueno, el lesbianismo es homosexualismo también. Tenemos partes biológicas, las hormonas juegan un papel muy importante, la parte social, la parte familiar, la herencia, porque muchos, yo no sé si mi abuelo tenía tendencia, ¿verdad? Lo que pasa es que a nivel de sociedad se ha escondido eso. Ahora que sale luz es una bomba, ¿verdad? ¿Y la relación que tiene con la religión? Homosexualismo siempre ha existido. Sí. Pongan el tiempo de los romanos, ¿verdad? Sí. Los romanos les rendían culto a su cuerpo, por eso eran atléticos. Y todo aquel que le rinde culto a su cuerpo tiende un poco al homosexualismo. Sí, en la Biblia hay algunos casos de homosexuales, ¿verdad? Hay casos de rameras, ¿sabes? Pero no por eso se acabó el mundo. El problema está que algunos, los fundamentalistas, tratamos de masacrar al que está en esa posición, sin tener siquiera la mayor consideración a qué se debe. Es como el que nace con problemas mentales, ¿verdad? De falta de aprendizaje, el maestro va a pegarle porque no aprende. ¿Y usted está de acuerdo con que la religión sea tolerante o intolerante en este específico caso del homosexualismo? ¿Está de acuerdo o no? Desde que hay una vida, tiene que ser tolerante uno con la vida. Respetar. Sí, respetar la vida. Y luego tratar de solucionar el problema, no de agravarlo. Yo he sabido de algunos de mis amigos aquí, y un día un amigo me llamó, yo era
director de una religión, me dice él, y asisto todavía a mi secta religiosa. Pues yo era uno de los ancianos y llamaron a todos porque una muchachita resultó embarazada. Todos los ancianos querían que se les expulsara la famosa disciplina. Y al muchacho no le decían nada porque eran costumbres árabes, hebreas de aquel tiempo, que póngale, David podía hacer cualquier cosa con las mujeres, pero a él no le podían hacer cualquier cosa. Sí. O Salomón podía tener 1000 mujeres, pero la mujer, cuidado. Y los árabes también. Es cuestión de la geografía. Antes de ir a una pausa, Pastor, vamos a seguir discutiendo ese tema. Pastor, ¿qué piensa de lo que ha dicho en este momento el profesor Antulio? Bueno, ¿La religión debe tolerar? Bueno, Así específico, así nos vamos. hablemos de que se puede tolerar como en cierta, puedo coincidir con que la vida hay que estimarla, porque la vida nadie la puede quitar, solo Dios quita la vida y pone la vida. Nosotros debemos de respetar la vida. Lo que sí no debemos de tolerarles más bien y buscar formas para poder ayudarle es el problema del hábito que tomó él, porque es un mal hábito, El homosexualismo considero que es un mal hábito, porque él no nació así, no es cierto eso. Yo tengo amigos que ahora que eran homosexuales, lo hemos llevado a la iglesia y hoy están recuperados y tienen sus mujeres y tienen sus hijos y viven una vida normalmente. Entonces ellos dicen que ellos no querían ser así, pero por causa de que tuvieron problemas en la familia, se volvieron a esa situación o se fueron a esa situación, porque ahí encontraron refugio. Entonces la familia es parte de que tiene que dar una educación a sus hijos, más bien educación sexual acerca a sus hijos. Bueno, gracias. Vamos a seguir discutiendo este tema. Y amigos, los invito, vaya por su tacita de café, que vamos por un pequeño receso. Gracias. Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Estamos en Sin pelos en la lengua. Gracias por estar pendiente y vamos a seguir el debate para no perder más tiempo. Los invito a que nos manden su mensaje de texto y que nos diga qué piensa del tema de esta noche. Bueno, estábamos hablando sobre la tolerancia e intolerancia que existe en la religión y establecimos un ejemplo claro que era el homosexualismo. Una persona homosexual, haya nacido o se haya creado así, no tiene culpa alguna de serlo. Podemos empezar desde esa postura. Entonces, si no tiene la culpa de criarse o de nacer así, ¿es posible condenarlo? ¿Sí o no? ¿Qué piensa, pastor? Bueno, no se puede condenar a nadie porque si nosotros vemos la palabra de Dios, no vino a condenar a nadie, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces, nuestro deber sería tratar de llegar a estas personas, no condenarlo, porque en una ocasión estaban condenando a una prostituta, ¿verdad? Y estaban queriéndola en el acto de apedrearla, ¿verdad? Porque la hallaron en el acto de la prostitución, ¿verdad? Y entonces Jesús se acercó y le dijo, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, pues. Y el Señor comenzó a escribir en la tierra. Y cuando volteó a ver, no había nadie. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, pues ni yo te acuso, ¿verdad? Lo que dijo, vete y no peques más, ¿verdad? O sea, hay una gran lección ahí. Y una gran lección. A veces nosotros lo que hacemos es criticar y nunca hacemos nada. O sea, siempre estamos hablando del prójimo, ¿verdad? En vez de ayudarlo, darle la mano al caído, ¿verdad? Tenemos que considerarlo a nosotros mismos porque un día nosotros podemos estar en problemas, ¿verdad? Y entonces se van a burlar de nosotros. Entonces no debemos de denigrar a nadie por ningún momento. Entonces es lo que yo decía, la tolerancia debe ir en el camino del respeto y la libertad y el bien del ser humano. O sea, no debemos de juzgar a nadie, debemos de ayudarlo, no de juzgarlo. Y ahora, hablando de esto de la religión, podemos hablar también de la moralidad que habla la religión. ¿La relación es estrecha entre la religión y la moralidad, según usted, Pastor Rufino? Bueno, creo que lo moral viene relacionado con la forma de vivir de la persona, ¿verdad?
Porque imagínense que yo, siendo un hombre, antes pues yo era un hombre muy depravado, ¿verdad? Yo era un prostituto, yo era una persona que usted no se imagina, ¿verdad? Entonces cuando vengo al Evangelio hay un sinnúmero de normas que tengo que cumplir, que es en beneficio de mi vida, en beneficio de mi moral, ¿verdad? Porque lo que pasa es cuando el hombre anda en caminos diversos, viene a corromper su moralidad, el verdadero carácter del ser viviente. No sé si estoy dándome a entender, pero creo que las personas siempre estamos buscando nuevas formas de vida. Sin embargo, lo que viene a hacer es dañar la buena costumbre de la persona. Por ejemplo, en este caso, vamos a ubicarlo en la moralidad, o en lo moral, pues, de lo que está sucediendo ahorita con el fenómeno con el fenómeno del Facebook. ¿Cuántas personas han venido en vez de su moral crecer o de vivir una vida diferente, lo que se viene a hacer esto, no es que el Facebook sea malo, ¿verdad? No es que el Facebook sea malo, sino que es la mala aplicación. Pero ¿no cree que nos estamos saliendo un poquito en este caso? Porque estamos hablando si la religión inculca esta moralidad y estas prácticas éticas de persona a persona. Claro que nuestro deber es inculcar lo moral, ¿verdad? Que es el que le va a beneficiar a la persona en su vida cotidiana. ¿Está de acuerdo usted Yo creo que es moral la hay un religión? conflicto entre moral y religión. Sí existe el conflicto, Sí. no hay relación. Yo lo veo haciendo, bueno, hay relación, pero hay conflicto. ¿Cómo? A ver, Póngale No que, entiendo eso. Póngale que en la moral usted hace actos buenos porque así debe ser. Ajá. En la religión hace actos buenos porque si no Dios lo va a castigar. Ajá. O si no, no vas a recibir la recompensa. Es decir que en la cuestión moral es muy consciente. La cuestión moral es muy consciente. Por ejemplo, no podemos pedir a un animal ni que sea religioso ni que sea moralmente, porque la moral requiere responsabilidad. No echarle la culpa, es que mire, a mí se me metió el diablo que Dios no quiso. No, eso no es moral. Eso es darle la culpa a alguien no. La moral necesita responsabilidad y conciencia humana. Lo que usted dice... Ningún animal puede ser moralmente libre si no es responsable. Lo que usted dice entonces, que la moral Sí. en su práctica pura es espontánea y natural. Eso. Pero cuando ya ingresa la religión, ahí en la moralidad ya no hay esa espontaneidad ni esa voluntad de hacer sin que se le ordenen a alguien las cosas. ¿Qué piensa, pastor? Bueno, Con creo respecto a que si usted mira desde que el niño va creciendo, se le va enseñando el aspecto moral, Sí. de cómo debe de conducirse en la sociedad. ¿Ah? Sin embargo, eso se pierde a medida que va creciendo y se va, va tomando otra actitud, porque eso es de actitud, lo moral es algo de actitud. ¿Ah? Porque si en el aspecto religioso nuestro deseo es inculcar que cómo debe de conducirse en la sociedad. Pero sin embargo, el hombre hace lo que quiere porque, vuelvo a decir otra, y valga la redundancia, lo que voy a decir, es que somos diferentes y pensamos diferente, ¿verdad? Aunque nosotros queramos inculcar la moralidad de la persona para que se conduzca bien en la sociedad, no va a surgir siempre el hombre va a buscar su forma de vida, su forma de conducirse. Ahora, ¿qué piensa de lo que decía el profesor? Que la moral es espontánea, y el profesor decía de que ya al ingresar a la religión ya no es tan espontánea, sino se convierte hasta cierto punto en una orden. ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno, voy a tomar lo que dije hace unos momentos. Dije yo que para mí este es el reglamento de vida. Esto me enseña a no matar, no robar, no hablar de mi prójimo, etc. Entonces para mí esto hace que mi vida sea moralmente, o sea, puedo vivir esta vida, una vida socialmente bien, una vida diferente,
¿verdad? Pero no es porque me lo impongan. Bueno, en mi caso no, nadie me lo ha impuesto. Es decir, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? O alguien, pues, sino que este mismo reglamento, esta misma palabra, ¿verdad? Hace que yo sea diferente. ¿Verdad? No por temor al castigo, sino por conciencia. Esa es la palabra. Por la conciencia debo yo de hacer las cosas, no porque alguien me lo exija. Porque yo le puedo exigir a usted, no haga esto, o no robe, y entonces lo que va a hacer aquel es agarrarme, ¿verdad? Entonces, tiene que ser a base de la conciencia. La moral tiene que ir basado a la conciencia, ¿verdad? Ahora, Y inculcamos, siempre nosotros como predicadores, como hombres de Dios, siempre estamos inculcando que hay que ser lo mejor en este mundo, ¿verdad? Tratar de salir de las cosas que no están bien, pues, que es parte de la moral, ¿verdad? Porque hay cosas que el hombre hace que en vez de ayudar viene a destruir más. Y yo siempre decía, no sé si platicamos con usted, ¿verdad? Que estamos, ¿podrá el mundo cambiarse hasta donde estamos? Bueno, esa es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Puede el mundo cambiarse a esta altura donde vamos? Pienso que cada día la tecnología viene metiendo cosas al ser humano. muchas gracias. Profesor, el pastor decía de que ahí entra la conciencia, de que ya en la religión ya no es una orden, sino una conciencia del ser humano. ¿Qué piensa de esto? De una forma breve, por favor. Una cuestión de conciencia es aquella cuestión que se medita, que se deja el instinto, ¿verdad? Si yo actúo por temor, o yo actúo por una recompensa, estoy actuando como el gallito que le dan, que canta. ¿Y cuál sería esa recompensa en este caso de lo que usted está En el estipulando? caso de las acciones morales adecuadas, pues es la armonía con la sociedad, ¿verdad? Sin la religión, dice. Bueno, puede ser con la religión, pero mejor si todo el mundo es consciente, porque si no, nos peleamos, ¿verdad? Porque uno tiene un principio, otro tiene otro principio. Yo pienso que podría ser la responsabilidad de uno. La moral es responsabilidad. No, pero a lo que vamos es de que si usted está de acuerdo con lo que estipuló el pastor, en razón de que si ya hay conciencia, pues la religión ya no se convierte tanto en una orden, como usted mencionaba anteriormente. Sí, tiene que haber conciencia, pero recuerde usted que digamos, la moral es producto de cuestión social, no es teológica. Porque en distintos lados tienen distintos. Digamos, la moral del soldado es defenderse y hay que matar, ¿verdad? Esa es la moral, ese es el mandato. Y digamos, la moral del árabe es tener 6, 7 mujeres. Es su moral. Para él no es pecado eso, para él no es nada. Actúa conforme su responsabilidad manda, ¿va? Yo creo que por ahí está. La moral no es universal. Los actos morales no son universales. Póngale. Pero usted sí está de acuerdo con el pastor en el que dice que la religión y la moral sí tienen una relación. Ayuda mucho a la cuestión moral dentro del ámbito pero si va uno a otro lugar donde se tienen otras costumbres morales, pues no hay congruencia, pues. Es decir que funciona para nuestro pueblo. Pero los principios morales son principios universales. Muchas gracias. Bueno, para terminar su réplica final a lo que dijo el profesor Pastor Rufino. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de que yo soy un hombre que tengo raciocinio, ¿verdad? Sí. Y que mi razón me tiene que dirigir con bases principios bíblicos a algo mejor. O sea, no debemos de vivir todo el tiempo en una vida, digamos así, desastrosa, porque me acuerdo cuando en mis tiempos o en mi vida vivía una vida desastrosa, vivía una vida desordenada, en otras palabras. Entonces, y eso dependió de la educación de mi familia, ¿verdad? Porque a la edad de 13 años yo me sacaron de la casa, me corrieron de la casa y yo fui a agarrar otra costumbre, otra moral, otra cosa diferente a lo que ellos hacían. Entonces, me desvié por una situación muy diferente, ¿verdad? Muy diferente en la vida. Entonces, en cuanto a la moral, tenemos la moral, eso es lo que quería hacer énfasis de esto. Sí. La moral puede ser negativa también. ¿Por ejemplo?
Vaya, si nosotros vemos a la gente que está haciendo lo malo, no es una moral que viene a ayudar las buenas costumbres de la sociedad. Bueno, pero eso no es moral. Es inmoral. No lo podemos llamar moral, entonces. La moral no puede ser negativa. Si no es moral, pues no lo es. Si está cometiendo un acto negativo, no es moral. Considero yo, no sé. Bueno, considero que sí, porque, bueno, si viene formándose una persona no bien en la sociedad, va a cometer hechos, ¿verdad? Y eso es parte de cómo yo debo de conducirme en la sociedad. De hecho, que esos hechos van a ser negativos, ¿verdad? Y es parte de mi moral, cómo debo de conducirme yo en la sociedad. Si me conduzco bien, como dijo, recibiré recompensa del pueblo. Dice, mira el pastor Rufino. ¿Ah? La gente me conoce acá en Malacatán, me conoce en diferentes partes y dice, miren el pastor Rufino, Dios lo bendiga el pastor Rufino, ¿cómo está? Y la gente, aunque no es afín a la religión, o sea, me quieren. ¿Por qué la gente me quiere a mí? ¿Por qué? Por mi forma de conducirme, ¿verdad? Pero sí, ¿qué dice si el pastor Rufino anda haciendo cosas desagradables, o anda robando, o anda haciendo cosas que no? Entonces, es negativo. Eso ya es inmoral. Ya no. Bueno, señores, el tiempo se nos ha acabado. Desafortunadamente, yo quiero despedirlos porque ni modo, tenemos que cumplir con un tiempo. Quiero agradecerles y felicitarlos por la intervención que tuvieron esta noche y pues les cedo un tiempo breve a cada uno para que se pueda despedir a la audiencia malagateca y marquense. Muchas gracias, Lo más amigos breve televidentes. posible, por favor. Gracias. Muchas gracias, amigos televidentes, por participar en este debate, ¿verdad? Porque la verdad que ha sido de bendición. Yo considero de que no venimos a pelear, venimos a debatir algo que la sociedad debe también de buscar cómo conducirse. Muchas gracias por participar en este debate y creo que no solo será uno. Si ustedes deciden y el público también lo decide, tendremos la segunda parte. Si Dios quiere, ¿verdad? Y nos da vida, podemos volver a seguir debatiendo algunos asuntos muy importantes que la sociedad está en convulsión. Está convulsionando la sociedad producto de que no hay orientación. Como persona de Dios, como persona religiosa, como líder de este camino o como líder, no digamos religioso, porque como que suena eso un poco, pero digámosle así, nuestro deber es conducir a las personas por el buen camino, por el buen proceder y para que tengamos una sociedad diferente. Gracias por darme esta oportunidad, Clifford. Gracias por todo. Gracias, y pastor. Ojalá Dios quiera que nos vuelvan a invitar otra vez. Por supuesto que sí. Muchas gracias, profesor. Yo quiero referirme a las hormigas. Sí. Dice que las hormigas no hablan, pero siempre viven en armonía y cada quien hace su trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que poner ejemplo de rectitud, ejemplo de bondad, ejemplo de amor al prójimo, sin darnos como que somos los salvadores del mundo, ¿ah? No, nosotros somos parte de ese mundo, una arenilla más en el universo, y de alguna manera pues tratar de que las otras arenillas estén en armonía con nosotros, claro, y tolerarlas con justicia, con bondad, con amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos por su participación. Gracias. Solamente quiero decirle de que le doy gracias a mi Dios por todo lo que ha ocurrido en este momento. La gloria sea para Él. Muchas gracias. Así es. Gracias, amigos, por estar pendiente y todos los mensajes que nos han enviado aquí a Sin Pelos en la Lengua los vamos a dar a conocer en la parte de las conclusiones. Vamos a un receso. Ya volvemos. En breve regresamos con Sin Pelos en la Lengua. Continuamos con Sin Pelos en la Lengua. Estamos de regreso en Sin Pelos en la Lengua y gracias por estar en el transcurso del programa, estar pendiente y opinando sobre todo. Quiero agradecer y felicitar a los participantes de esta noche, al profesor Antulio Cárdenas y al profesor y al pastor Rufino Amador por estar esta noche discutiendo con nosotros. Los invito a que le den like a nuestra página en Facebook. Ya somos 800 likes que tenemos en la página de Sin Pelos en la Lengua y también no dude de ver los programas que se publican cada semana. No está de más también para invitarlos para que compre Sol de Occidente, que es un diario excelente y muy interesante para el pueblo
Malacatán y toda la región costera del departamento de San Marcos. Muy buenas noticias y déjenme decirles que yo formo parte, su servidor forma parte del editorial de esta prensa escrita, así que no duden en comprar Sol de Occidente. Bueno, voy a dar lectura a algunos mensajes que nos han enviado en el transcurso del programa. Dice, Estuardo Chang nos dice, conozco muchos gays que se han casado en busca de una respuesta de restauración sexual y por presiones familiares y eclesiales, pero en confianza me han contado que después de varios años su homosexualidad sigue latente, pero ahora sostienen relaciones de manera clandestina, relaciones homosexuales. Eso nos dice Estuardo Chang. Gracias por tu comentario y gracias por participar en Sin Pelos en la Lengua, que tu comentario es muy importante para enriquecer más esta discusión. Nos dice otro mensaje que la moral es algo intrínseco del ser humano, dependiendo de la cultura, de la familia, tomando en cuenta las actividades buenas y malas de la familia o amigos. También nos dicen que la religión solo aumenta o promueve los principios a través de las enseñanzas cristianas. La tolerancia es parte de una cultura amplia. Más que moral, es ética, porque este es otro mensaje. Más que moral, es ética porque esta tiene dos partes, una de las reglas morales y la otra, a lo que es bueno por sí mismo. Otro mensaje dice, si el valor es malo, no es moral. Es inmoral y cuando se convierte en acción en los demás, se llama ética. Gracias por los mensajes y por su participación en Sin Pelos en la Lengua. También nos mandan mensaje Eugenio Díaz de San Rafael Pie de la Cuesta, nos dice que es la primera vez que ve un programa de la región destacando este tipo de temas. Muchas gracias, Eugenio, por su mensaje y por estar pendiente de Sin Pelos en la Lengua. Gracias por estar pendiente y gracias, amigos, por ser parte de Sin Pelos en la Lengua. Déjenme decirles que el otro sábado los invito a una emisión más para que formemos parte de una sociedad mucho más crítica que Malacatán, el departamento y nuestro país tanto lo necesita. Yo soy Clifford Gutiérrez y en Sin Pelos en la Lengua llevamos la conversación a otro nivel. Hasta luego.